Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityu ma amritam gamaya. Llévame de lo ilusorio a lo real, llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste, buenas tardes. Como decimos en la India, Suswagatam, sean ustedes todos bienvenidos aquí a la casa de Dios. Agradecer, como no, al Padre José Vicente por acogerme, por abrir las puertas de la iglesia, a Eloy, Friends of Religion, la comunidad musulmana Ahmadiyya, y a todos vosotros, especialmente en un día tan caluroso, un viernes en Valencia, que apetece irse a tomarse algo por ahí antes que venir aquí. Pero bueno, agradezco muchísimo la presencia de todos. Para mí es un honor estar aquí y poder conversar con vosotros sobre el hinduismo. El hinduismo es la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad y que sigue vigente, pero a pesar de ser tan antigua, quizás sea la menos conocida y al mismo tiempo la que más tópicos o más mitos o más desinformación existe. Entonces sí que una de mis labores muy importantes es viajo por toda España. No se lo acerque tanto que si no se tumba. Se oye bien, se oye muy bien. Sí, va, gracias. Viajo por toda España, pues explicando qué es realmente el hinduismo y cuál es la aportación que hace el hinduismo, por ejemplo, en concreto hacia el diálogo interreligioso. Algunas pinceladas, algunas bases concretas de lo que es el hinduismo. Primero de todo tenemos que tener claro que la palabra hinduismo, es una palabra extranjera, bien, no es una palabra originaria de la India, no es una palabra del sánscrito, que es la lengua litúrgica de la India, lo mismo que el latín es la lengua litúrgica del cristianismo. Bien, entonces el sánscrito es la lengua religiosa, la lengua en la que se ofician los rituales, la lengua en la que están puestas las escrituras. La palabra hindú o hinduismo no existe. ¿Bien? ¿Cómo surge el término hindú o hinduismo? Aproximadamente en el siglo X comienzan las invasiones de la India, afganos, árabes, turcos, y cuando comienza esa invasión de la India, llegan al río Sindhu. Bien, el río Sindhu, y hay un valle, el valle del río Sindhu, que hoy en día está en Pakistán, y cuando llegan preguntan que cómo se llama esa zona, cómo se llama este río. La gente le dice río Sindhu, pero en persa, en farsi, la lengua de Persia, la S se pronuncian como una H aspirada. Entonces, en vez de decir Sindhu, dicen Hindu. Y a la India le llaman Hindustán, la tierra de los hindúes. Ahí es como surge el nombre. Es como cuando Cristóbal Colón llega a América pensando que había llegado a la India y él llama a los habitantes de allí indios, pero cada uno tenía sus tribus y pues aquí algo parecido. Hoy en día la religión, esta forma de vida, de espiritualidad, todo el mundo la conoce por hinduismo, o sea que yo a lo largo de mi charla la seguiré llamando como hinduismo, pero no es el nombre original. El nombre original es Sanatana Dharma. Sanatana significa en sánscrito aquello que no tiene ni comienzo ni final, algo que es eterno. Dharma significa el deber espiritual de la persona. Nosotros como personas tenemos muchos dharmas, tenemos mucho deber. Puedo tener deber con mi familia, deber con mi comunidad, deber con mi país, pero Sanatan Dharma, deber eterno, solo lo tengo con Dios. ¿Bien? Entonces el verdadero nombre es Sanatana Dharma y las personas que practican el Sanatan Dharma se llaman Sanatanis, ¿bien? Porque sería hinduismo e hindúes o hinduistas. Entonces este es el origen. El hinduismo surge geográficamente en lo que hoy en día es el llamado subcontinente indio, que en la actualidad está dividido en varios países: India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, ahí donde nace el hinduismo, y luego se expande hacia el sudeste asiático.
Bien, Tailandia, Vietnam, Camboya, Indonesia, todos tienen durante siglos una gran influencia del hinduismo. Bien, aunque muchos de esos países hoy en día son budistas o incluso musulmanes, en sus orígenes fueron hindúes. Y el hinduismo, como yo comentaba al principio, la forma de espiritualidad, religiosidad más antigua y que sigue presente. Bien, si una persona quiere estudiar civilizaciones antiguas como la civilización egipcia o azteca, Babilonia, tiene que ir a ver ruinas, ¿no? Yacimiento arqueológico. Pero si alguien quiere conocer esa espiritualidad tan antiquísima, tiene que visitar la India y va a encontrar esa forma de espiritualidad, por supuesto, ya con sus alteraciones, tanto para bien o para mal, pero sigue la esencia presente. La India, y por el hinduismo, por la tolerancia, ¿bien? Porque el concepto de Dios, que es muy importante, del hinduismo dice que la divinidad se puede manifestar de innumerables formas y tener innumerables nombres. Dios es ilimitado, es lo más grande. Entonces yo no puedo limitar a Dios a un solo nombre o a una sola forma o no tener forma. Dios puede tener forma, no tener forma y tener cientos, miles de nombres, ¿no? Y el ejemplo es como el sol, ¿no? Cuando el sol sale por la mañana, nosotros vemos el sol. En España decimos sol, ¿vale? En la India dicen Surya, los ingleses dicen Sun, en Japón dicen Nippon, y cada país, de acuerdo a su lengua, le va a llamar de forma diferente. Pero hay un solo sol, no hay un sol para cada país. ¿Qué es lo que se diferencia? La cultura. Pues lo mismo, cuando nos dirigimos a Dios, pues hay personas que le llaman Jesús, otros dicen Allah, otros dicen Yahvé, otros dicen Krishna. Nos estamos dirigiendo a una misma entidad suprema. ¿Bien? Entonces el concepto de Dios, que es la primera pregunta, digamos, que nos pone Eloy para que yo lo comparta con vosotros, el concepto de Dios. Porque el hinduismo visto desde afuera, visto con los ojos de las tradiciones abrahámicas, o también llamadas tradiciones del libro, bien, como son judaísmo, cristianismo, islam, cuando ven que la divinidad se manifiesta de diferentes formas, rápidamente tachan al hinduismo de politeísta. Los hindúes tienen muchos dioses, ¿no? Entonces muchas veces cuando hablamos de diálogo interreligioso, a veces no se incluye el hinduismo porque dice, bueno, es que como creéis en tantos dioses, pero eso es uno de los mitos que yo trato de quitar, ¿no? El hinduismo es un monoteísmo, ¿bien? Quizás sea una de las primeras formas de monoteísmo de la historia, monoteísmo polimórfico, es la palabra técnica. Poli significa mucho, mórfico, formas. Un solo Dios con muchas formas. ¿Bien? Entonces la divinidad tiene esa capacidad de manifestarse. Dentro del hinduismo hay diferentes tradiciones. No podemos, incluso si analizamos las principales religiones, vemos que no hay una unificación, que siempre hay diferentes tradiciones. Una persona dice, yo soy cristiano, pero puede ser católico, puede ser protestante, puede ser ortodoxo, ¿verdad? Y dentro de cada tradición hay incluso más divisiones. Hay divisiones regionales, lingüísticas, etc. Incluso si analizamos, por ejemplo, el catolicismo, podemos ver las diferentes, ¿no? Hay franciscanos, benedictinos, todas las diferencias. Pues en el hinduismo ocurre lo mismo. En el hinduismo hay 4 tradiciones principales que se llaman sampradaya. Sampradaya o escuela filosófica. Entonces el hinduismo tiene la escuela Vaishnava, devotos de Vishnu o Krishna, que es la escuela a la que yo pertenezco. Está la escuela Shaiva, que adoran a Dios en la forma de Shiva, el destructor. Luego están los Shaktas, que adoran a Dios en su aspecto femenino, adoran a la diosa. Y luego están los Smarta, que adoran a un Dios sin forma, impersonal. Bien, entonces cada tradición dice que su divinidad en particular es la suprema. Bien, cuando hablamos en el hinduismo de diferentes divinidades, para mí el supremo será Vishnu, para un Shaiva será Shiva,
Bien, pero sí que entendemos que esa divinidad suprema son diferentes manifestaciones. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy a hacer una ceremonia, a veces hago ceremonias para divinidades que no son a la divinidad a la que yo pertenezco, pero también es una forma de Dios. Por eso ese concepto de que tiene muchos dioses lo tenemos que ir eliminando poco a poco y pensar que creemos en un Dios y que hay tradiciones que dicen que Dios es nirguna, sin forma, y hay tradiciones que dicen que Dios es saguna, que tiene atributos. Bien. Luego el hinduismo tiende también a divinizar aspectos de nuestra vida. Bien, por eso hay una diosa de las artes y de la cultura, hay una diosa de la prosperidad, hay un dios de la lluvia. Entonces, todos estos efectos de la naturaleza también se tratan de divinizar para que la persona lo respete. Bien, que sepa que incluso el dinero también tiene su parte sagrada, porque nos lo manda la diosa de la fortuna. Y una de las cosas que el hinduismo tiene, a diferencia de otras culturas, es que el hinduismo cree que la divinidad es tanto masculina como femenina. No solamente hablamos de un Dios masculino, sino que Dios también se puede manifestar en su aspecto femenino. Entonces, la gran mayoría de las representaciones iconográficas de la divinidad casi siempre están acompañados de una imagen femenina, de una consorte. Por ejemplo, Krishna con Radha, Vishnu con Lakshmi, Shiva con Parvati, siempre la presencia femenina de lo sagrado, la presencia femenina que representa la fecundidad, la continuidad de la vida, siempre está presente. Y esa importancia, ¿no?, de que si yo voy a un lugar sagrado, aunque no sea el mío, puedo ver los sacramentos. Y la chuletilla un poco para no perderlo. Bien, entonces ese concepto de la divinidad, ¿no? Nosotros nos podemos dirigir a Dios con innumerables nombres. Una de las formas de meditación del hinduismo, la recitación de mantras, bien, es recitar los nombres de Dios como método de purificación, de limpiar nuestro corazón y de concentrarnos en la divinidad. Esto lo explicaré un poquito más adelante.